Quality Engines. Elestimulo.com presenta. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, Omar Lugo, junto con nuestros invitados, abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta emisión nos acompaña el doctor Marino González, uno de los principales especialistas en temas de políticas públicas, especialmente vinculadas al sector salud. Su voz crítica se ha hecho sentir a través de los medios de comunicación, de varias conferencias, comisiones, foros, buscando soluciones a uno de los peores problemas que enfrenta Venezuela, el deterioro extremo del sector de la salud, de los servicios de salud en general, que significa la vida de miles de personas que cada día se exponen a este drama. Muchas gracias, doctor, por venir. Bueno, un placer, Omar. Bienvenido. ¿Cómo no? El doctor Marino González es toda una autoridad en el área, ha sido asesor de organismos internacionales, inclusive la CEPAL, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Él también es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las sombras, sí, nuestra querida universidad, que por cierto tiene un grave problema con su hospital clínico universitario, que de alguna forma sintetiza todo el drama de la salud en Venezuela. Doctor Marino, en pocas palabras, ¿por qué Venezuela ha llegado a tener este sistema de salud tan deteriorado y cómo contrasta la realidad que ustedes han investigado con el discurso oficial? Bueno, lamentablemente Venezuela tiene uno de los sistemas de salud de peor desempeño en América Latina y el Caribe. Eso es una constante ya en muchas áreas, en temas, por ejemplo, que tienen que ver con la salud de los niños y las madres. En Venezuela ha aumentado 40% la mortalidad materna entre 1998 y el año 2011, que son las últimas cifras disponibles. En mortalidad infantil prácticamente estamos estancados. Tenemos el triple de la mortalidad infantil de países como Chile, por ejemplo, por citar algunos. En el caso de las enfermedades endémicas que tienen que ver con la malaria y el dengue, bueno, una cosa escandalosa es que desde el mes de noviembre del año pasado no se tiene información sobre los casos de malaria o dengue o cualquier otra enfermedad notificable en el país, lo cual significa prácticamente una cosa absolutamente imposible de manejar desde el punto de vista de la gerencia de un sistema de salud. Y en el tema de las enfermedades crónicas, bueno, ni hablar. Problemas como la hipertensión, la diabetes, en este momento se encuentran, digamos, en una fase de crecimiento. Cuando uno compara eso con lo que está pasando en otros países de América Latina, eso es completamente, digamos, el desempeño es muy pobre. Vi, por ejemplo, algunas afirmaciones sobre la malaria que criticaban organismos internacionales que Venezuela no ha logrado avanzar como los vecinos. El único país que el año pasado aumentó el número de casos de malaria fue Venezuela. De hecho, el año pasado, lamentablemente no tenemos la cifra exacta, porque como te digo, el informe regular que se hace todas las semanas no se publica desde el 1 de noviembre. Bueno, prácticamente el año pasado ha debido ser el año con el mayor número de casos de malaria en toda la historia del país, superando el año 2013, que ya había sido el año con mayor número de casos. De tal manera que efectivamente eso se debe fundamentalmente a que durante mucho tiempo en estos años se ha descuidado. La malaria es un tema local, tiene que ver con lo que pasa en los distintos sitios. Venezuela tiene problemas de malaria en la zona del sur. La zona minera, ¿no? En la zona minera, donde hay toda una dificultades ambientales, laborales, y hacen que esto sea más complicado. Sin embargo, nosotros habíamos logrado éxitos importantes en los 90. Cuando se pierde todo el sistema de inversión, de seguimiento de los casos, de prevención en las zonas críticas, obviamente la malaria se desata como lo estamos viendo. Otros países como Brasil y Colombia han logrado importantes éxitos simplemente atendiendo específicamente lo que tiene que hacerse en cada caso. Ahora, esos indicadores que ustedes manejan, que son contrastables con los que el discurso oficial, sí. ¿Cómo se explica eso? Porque el gobierno dice que ha aumentado la inversión social, que este país tiene una gran atención paternal del Estado y que los indicadores como el índice de Gini, sí, que mide un poco la calidad de vida de los pueblos, han mejorado. ¿Cuál es la realidad? Bueno, el gobierno en el caso específico de la salud siempre habla de lo que se llaman indicadores de servicio.
Entonces, por ejemplo, habla del número de consultas o el número de personas atendidas en tal o cual servicio. Y hoy en día, en términos comparados, cuando hablamos de salud, hablamos de resultados. Entonces, por ejemplo, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, cuántas personas estamos atendiendo con inmunizaciones. Es una cosa bien interesante y dramática, es que Venezuela tiene uno de los peores récords de inmunizaciones, de cobertura de inmunizaciones en América Latina. Las vacunas Las vacunas para los niños, por ejemplo, la cobertura de polio. Estas son cifras de la Organización Panamericana de la Salud que se pueden ver en el sistema de información de datos que ellos tienen. Allí el país que tiene una reducción importante desde el año 2000 hasta el año 2012 en polio fue Venezuela. Entonces el gobierno cuando habla de la retórica, digámoslo así, de la atención en servicios, pero no hay una relación directa con lo que le pasa a las personas. Otro ejemplo, mortalidad materna, que ha aumentado como señalo. El gobierno siempre habla, cuando habla de barrio adentro, no dice cuántas personas están siendo atendidas, mujeres embarazadas, por barrio adentro, ni dice el número de parto. Entonces un país, uno simplemente con ver las estadísticas, en un país en el cual tenemos 500.000 partos todos los años, ¿cuántos atiende barrio adentro? Bueno, 5.000, de entre 3.000 y 5.000. Es decir, 495.000 no están registrados por el sistema. Y eso es lo que hace que luego de 12 o 15 años el resultado haya sido el aumento de la mortalidad materna. Es decir, hoy en día las mujeres embarazadas venezolanas tienen más riesgo de morir durante los eventos relacionados con el embarazo y el parto que en 1998. Eso es indudable. Revisando la memoria y cuenta del Ministerio de Salud del año pasado, de 2014, uno se encuentra con que ha disminuido también el alcance de estas misiones de barrio adentro, inclusive, que fue un emblema del gobierno, porque además hay que reconocer que en su momento llevó servicios de salud a sitios donde era más difícil llegar. Bueno, eso tiene distintas razones. Nosotros lo hemos encontrado también en estudios que hemos hecho en la Universidad Simón Bolívar. Hicimos en el año 2011 una encuesta nacional de salud y encontramos, si uno compara las cifras de cobertura de la misión Barrio Adentro, por ejemplo, en el año 2006, 2007, eran aproximadamente un 40% de la población. Y en los datos que nosotros tenemos en el 2011, eso ya había disminuido a 25%. Y en los datos que hicimos en la encuesta que varias universidades, Universidad Católica, Central y Simón Bolívar también nos asociamos para ese estudio, en esa parte encontramos que había disminuido aproximadamente a un 18%. Es decir, que eso, la inversión relacionada con la misión Barrio Adentro históricamente ha decrecido como toda la inversión social del país. Y aparte de eso se ha dado un proceso que tampoco se conoce mucho en términos internacionales y es que los médicos cubanos que estuvieron viniendo a Venezuela durante los años del 2003 al 2008, 2009, muchos de ellos ya se han ido del país, no están en esos sitios, se han abandonado los dispensarios, los ambulatorios, de tal manera que si a eso uno le suma todo lo que es la caída en la inversión pública, que es terrible en líneas generales, pues evidentemente la cobertura también ha disminuido. Vamos a regresar sobre ese tema y otros programas sociales del gobierno, porque hay evidencias que indican que estamos yendo para atrás, como el cangrejo. Estamos conversando con el doctor Marino González, experto en temas de políticas públicas, profesor de la Universidad Simón Bolívar. Esto es Análisis Venezolano. En breve regresamos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com, noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions,
vanguardia tecnológica al mayor y al metal.